el proceso del impeachment del presidente. Ujú. Uno de los puntos que se debe hacer es que quizás nosotros no votamos porque no pensamos que nuestra participación va a ser importante. Otros van a votar y para qué yo desperdiciar mi tiempo, el esfuerzo de ir a votar, pararme en línea, hacerlo y para qué mi voto no cuenta. Eso es un punto que muchos de nosotros en un momento u otro quizás lo hayamos pensado. Pero tenemos que concentrarnos que en la elección del presidente Bush, cuando estaba corriendo contra el candidato Gore, la elección se determinó estatalmente, bueno, nacionalmente, se determinó por 500 votos. Wow. 500 votos. ¿De dónde? Del estado de la Florida, de nosotros. 500 votos, que quiere decir que muchas personas quien determinaron mi voto no cuenta y no fueron a votar, esas personas hubieran podido tener un impacto en esa elección. Nuestro voto es importante y nuestro voto sí cuenta. Y no importa la cantidad de personas que vayan, es muy importante que nosotros votemos. Otra de las cosas que es sumamente importante que nosotros conozcamos, el estado que tiene más asistencia de votos es Minnesota. ¿Por qué? Porque las leyes de Minnesota permiten que los ciudadanos se registren hasta el último momento. Las leyes de otros estados requieren que un ciudadano se registre y en un tiempo después pueda votar. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que ya tomar 2 días. El día de registrarme tengo que ir a un lugar que no conozco, a llenar unas aplicaciones que no entiendo, y entonces en otro día voy a votar. Minnesota lo hace todo en el mismo momento y consecuentemente cuando se toma una inspección de las personas que votan en los estados, ese siempre es el estado que tiene más votos de ciudadanos. Quizás eso fuera una buena idea para estados como la Florida de considerar para causar que más vayamos. En esta próxima elección, siendo elección presidencial, muy probablemente van a haber muchas personas que van a votar. Desafortunadamente, las elecciones presidenciales no son las únicas elecciones importantes. Aún el gobierno que es más importante para nosotros no necesariamente es el gobierno federal ni el estatal. Es el gobierno que más está cerca de nosotros. Esos candidatos tienen que vivir, tienen que ser personas que viven alrededor de nosotros. Y consecuentemente tienen más poder sobre lo que me va a afectar a mí día a día que quizás hasta el presidente de los Estados Unidos. Entonces, nosotros desafortunadamente no votamos, no entendemos, no conocemos estas personas, conocemos los candidatos nacionales, pero la persona que va a votar por si mis impuestos locales van a subir, si va a haber más tolls, si van a haber nuevas carreteras, si un sinnúmero de distintas cosas, son los candidatos estatales. Los tenemos que conocer, tenemos que decirle que nosotros nos importa para que ellos nos respeten. Ahora, ¿quién es el candidato que deberíamos escoger? No deberíamos escoger políticos. Esa es una palabra que hoy en día tiene mal sabor en la boca. Deberíamos encontrar real líderes. ¿Y quiénes son líderes? Los líderes tienen 2 calidades. Primero, son capacitados. Nosotros tenemos que escoger personas que estén capacitadas, no a cualquier persona. No debería ser una elección de popularidad. La persona que es más bonita, la persona que es más carismática. Eso no es un buen método de escoger nuestros líderes, que sean capacitados, que entiendan, que sean inteligentes. Y 2, que sean personas que realmente tengan valores y que no estén en la política simplemente por el poder. Esa parte es sumamente difícil de determinar. Pero si nosotros hacemos un poco de investigación, le preguntamos a nuestros vecinos, estas personas van a tener que ser vecinos nuestros, quizás podamos identificar quiénes son ellos. Ahora, para responder a la pregunta de el impeachment es un proceso federal.
y es regido por la Constitución. La Constitución tiene una serie de distintos artículos. En el artículo que lidia con el impeachment nos dice que la Casa de Representantes actúa como un cuerpo de investigación. Ellos investigan, acumulan la evidencia y los testigos, y después de esa acumulación, que es lo que está tomando lugar ahora, tienen un voto en cual ellos hacen una determinación si hay suficiente evidencia para condenar al presidente o a un oficial federal. Ahora, ¿de qué? La Constitución nos dice, hay ciertos casos, pero el más importante que llega al momento dice altos crímenes, high crimes, y misdemeanors. High crimes no tiene definición en la Constitución, pero podemos pensar que es un felony. Un felony en el estado de la Florida es una ley criminal que requiere más de un año de penalidad en una cárcel. Un misdemeanor es un crimen de menos de un año, pero no puede ser cualquier misdemeanor. Así que la Constitución no nos detalla. Ahora, el Congreso tiene que determinar si este presidente en esta investigación ha hecho eso. Es un proceso político y en este caso es muy probable que los políticos que tienen control de la casa vayan a votar por un impeachment porque son demócratas. Ahora, si eso ocurre, ese proceso se dice que el presidente ha sido impeached. Entonces, impeach no puede ser votado o condenado. Es una acusación. Impeach es sinónima con acusación. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Le pasa al Senado. El Senado, entonces, los 100 senadores, 2 de cada estado, tienen que ser el jurado de un juicio en cual el gerente de la Corte Suprema actúa como el juez de la ley. Y el Senado, los jueces de los acontecimientos. Después de ese juicio, el Senado toma un voto. La Constitución nos dice cuántos senadores tienen que votar en favor de una determinación de culpabilidad. Esos son 66 senadores, que quiere decir que los demócratas en estos momentos tuvieran que tener aproximadamente 17 o 18 republicanos que determinen que el presidente es culpable de este crimen. Probablemente, yo no sé, no puedo predecir, pero probablemente ellos van a determinar que no. Otra cosa que mencionamos ayer es que en el tiempo que nos queda de hoy a la próxima elección hay muy poco tiempo. Y si va a haber una determinación y un juicio y una determinación, es muy probable que eso ocurra después de noviembre. Que quiere decir que si el presidente es reelegido, esa determinación, si es de culpabilidad, es posible que vaya en contra del voto popular porque las personas ejercen su voto. Si las personas no votan por este presidente, entonces ahí mismo se acaba el juicio porque lo único que puede surgir de un juicio de impeachment es que al presidente se le quite el puesto de presidente. Y si él no gana la elección, el puesto ya se le ha quitado. ¿Por quién? Por los ciudadanos que han votado por otra persona. Y una pregunta, doctor, por ejemplo, ahora que vengan las elecciones y el presidente que está en función gana las elecciones. Sí. Okay. Y el Senado, como va a haber votaciones para el Senado, puede que haya algún cambio. Uh-huh. y el proceso continúa o se para cuando hayan las elecciones. Va a continuar, Giovanni, porque es un juicio y los juicios continúan. Pero va a ser bien difícil para el Senado, aunque cambie la constitución de los representantes, porque si el pueblo le da la elección al presidente, se va a pensar que el pueblo lo ha encontrado no culpable. Y como los senadores son políticos,
muchos de ellos, aún demócratas, no van a querer ir en contra del voto popular. Del voto popular. Si el voto popular no va al presidente o es muy, como las últimas elecciones, es muy unido el ganador al perdedor, es muy posible que si hay un cambio de los senadores, que sí, que hay una determinación de culpabilidad. Pero yo creo que en estos momentos es un acto político más que jurídico. Excelente, definitivamente hemos Más estado claro, más no. claro imposible. Y bueno, podemos definir también que deberíamos elegir a verdaderos servidores públicos. Exacto. Vámonos a una pausa y regresamos a Conéctate con TFKM.